Bienvenidos a otro episodio más desde el consultorio. Soy la doctora Nairet Keipo, doctora Nairet Keipo, tu cirujano plástico de confianza. Y hoy vamos a hablar sobre lo que nunca debes hacer después de una quemadura. Así que bueno, prepárense que en el episodio anterior hablamos sobre qué son las quemaduras y los tipos de quemadura que existen. Hoy te voy a contar qué no debes hacer si sufres de una quemadura. Hay muchos mitos que pueden empeorar la lesión en lugar de ayudar, así que ¿están listos? Vamos a hablar sobre esto. Los errores comunes que pueden empeorar una quemadura, les voy a nombrar algunos, hay miles, pero les voy a nombrar los más comunes. Está el colocar pasta de dientes, mantequilla o clara de huevo sobre el área quemada. Estos remedios caseros no alivian el dolor ni ayudan a curar la piel. De hecho, pueden atrapar más el calor y aumentar el daño. Otra cosa que jamás debemos colocar es aplicar hielo directamente sobre la quemadura. Aunque el frío parece una buena idea, el hielo puede causar más daño al tejido y agravar la lesión. Retirar las ampollas. Las ampollas son una barrera natural que protege la piel en proceso de cicatrización. Si las rompes, aumentas el riesgo de infección. Otra cosa que no debemos hacer es cubrir con algodón o vendas adhesivas. El algodón puede pegarse a la piel quemada y hacer que la curación sea mucho más dolorosa. Es mejor utilizar gasas estériles y gasas vaselinadas o cualquier otro tipo de cura que después hablaremos. ¿Ok? Nosotros tuvimos un caso donde la paciente se quemó con aceite caliente y su abuela le puso pasta de dientes y luego de la pasta de dientes le colocó sábila, algo de sábila. A los días la herida estaba infectada y terminó necesitando tratamiento con antibióticos endovenosos y una limpieza quirúrgica. Así que un simple error la llevó a una recuperación mucho más larga y dolorosa. Espero que esta información haya sido de gran utilidad y sobre todo que puedan compartir este episodio porque todos deberíamos saber lo que no se hace en caso de una quemadura. Y lo digo porque yo también, antes de tener este conocimiento, vivía en una casa donde se realizaban muchas de estas prácticas después que la persona tenía una quemadura. Así que espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, pueden escribirme a través de mis redes, @doctora Nairet. Los espero en mi próximo episodio y recuerden, como siempre les digo, que acudan a su médico, que todo tiene solución. Hasta la próxima.